ha generado conflicto desde el 67 hasta la actualidad y tenemos este último capítulo que se inició el 7 de octubre con un ataque sobre población civil por parte de Hamas, que tiene esta venganza terrible que ya alcanza más de 30.000 muertos en la franja de Gaza de palestinos, obviamente que son que están en el medio de un enfrentamiento entre un organismo político-militar como Hamas y un ejército muy poderoso como el de Israel. Eh, en muchos lugares del mundo se está hablando y se está utilizando una palabra donde, bueno, muchos no están de acuerdo con esto, otros creen que sí. ¿Vos crees que hay un genocidio? Mira, la palabra genocidio tiene implicancias en la historia de es una masacre sobre población civil como la que se desarrolló por la OTAN en Yugoslavia, genocidio remite básicamente a un grupo étnico, cultural, religioso, etcétera. Uno podría decir que es un crimen de lesa humanidad, una masacre. Como la propuesta hecha por Sudáfrica, ahora acompañada por Egipto, de que la Corte Penal Internacional defina esto como un genocidio, eh, será un tema casi de jurisprudencia, pero más allá del término, indudablemente es una matanza absolutamente indiscriminada sobre población inerme, civil, sobre niños, sobre ancianos, que debe ser condenada, cuestionada y que además está establecida sobre la base de una situación colonial, de ocupación en el caso de Cisjordania y de sitio en el caso de Gaza. Así que más allá de que sea un genocidio o no tenga o no corresponda a ese término, indudablemente las autoridades israelíes que están realizando esta matanza son pasibles de ser cuestionados por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que dentro del sistema internacional tenemos la Corte Penal Internacional, ¿no? Que podría, más allá de que Israel no forma parte, digamos, pero podría emitir algún tipo de juicio sobre Netanyahu, por ejemplo. Un presidente o un primer ministro israelí que tiene muchos problemas internos también, ¿no? Es decir, la población en Israel no tiene a Netanyahu en lo mejor de los conceptos, no está atravesando su gobierno por una situación favorable a nivel interno, ¿no? No, de hecho, hasta que sucedió el atentado sobre población civil realizado por Hamas el 7 de octubre, su gobierno estaba enclenque, recién había asumido hace muy pocos meses y veía todos los fines de semana unas manifestaciones acusando al primer ministro, por un lado, de corrupción y por otro lado, de desgobierno de la política interna de israelí. La verdad que siempre se ha dicho a aquellos que conocen la situación del cercano oriente que hay una si se quiere, una complicidad entre Hamas y Netanyahu que de alguna manera se necesitan mutuamente para establecer este tipo de políticas de guerra e impedir lo que indudablemente es imprescindible, que es una mesa de negociaciones, una conferencia de paz internacional que permita el nacimiento de Palestina y que permita también al mismo tiempo fronteras seguras para ambos pueblos en el marco de también una política si se quiere, reparación al sufrimiento que han tenido los palestinos desde hace 70 años. ¿Qué sensación tenés en cuanto al futuro de esta cuestión? Sobre todo desde el punto de vista de Israel, ¿no? ¿Crees que en algún momento Israel va a reconocer a Palestina como un país independiente? Mira, la verdad es que no me atrevo a hipotetizar sobre lo que puede hacer o no Israel. Lo que sí creo que el máximo responsable del conflicto en Medio Oriente, en Cercano Oriente, es Estados Unidos, porque de no ser por Estados Unidos, Israel ya hubiese, por supuesto, reconocido y establecido una paz duradera con la Autoridad Nacional Palestina que tiene sede en Ramallah. No lo ha hecho porque Estados Unidos, como pasó la semana pasada, se aprueba
en la Asamblea el nacimiento de Palestina, es votado por la mayoría de los países, con muy pocas oposiciones, entre ellas lamentablemente la de la Argentina, Estados Unidos, el Reino Unido, Israel eh, y algún otro país, y con algunas abstenciones, pero con el voto mayoritario de la Asamblea, es decir, los representantes de los países, pero existe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es una instancia superior a la Asamblea, donde 5 países tienen el derecho al veto, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Federación Rusa, y Estados Unidos ya adelantó que va a vetar esta decisión y por lo tanto aquello que hubiese sido un mandato ineludible para Israel se va a frustrar producto de la decisión de Estados Unidos y el Reino Unido. Hablamos de Naciones Unidas. ¿Vos crees que es momento de una reforma a la organización? Digo, porque estamos en un esquema prácticamente de 1945, ¿no? Que refleja el mundo de 1945, ¿no? Donde ese Consejo de Seguridad con los 5 miembros permanentes, lo recordamos a la gente, ¿no? Que es China, Rusia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Digo, ¿crees que podemos ir hay algunos países que están proponiendo, ¿no? Creo que Brasil en su momento hizo una propuesta para un cambio en Naciones Unidas. Sí, por supuesto que sería necesario, imprescindible, y quienes básicamente se oponen es lo que se llama Occidente, es decir, Europa Occidental y Estados Unidos. Eh, Porque este tipo de prerrogativas les permite hacer lo que quieren. De hecho, cuando, por ejemplo, la Unión Soviética vetó el bombardeo de la OTAN de Yugoslavia, la OTAN lo hizo igual. Es decir, hay una lógica unilateral de Occidente, donde vive no más del 15% de la población de la humanidad, y sin embargo ese 15% tiene las políticas este, neocoloniales, también de generalización de la opresión financiera, económica sobre el sur global, sobre el resto del mundo, y ese status quo les permite asfixiar no solamente el deseo de los palestinos a tener legítimamente su país, sino los bloqueos sistemáticos, las sanciones unilaterales que sufren países como Cuba, como Venezuela, y eso es obviamente lo que les permite también seguir influyendo en términos propagandísticos y lavar la cabeza de gran parte de la humanidad con un esquema noticioso falaz que impide ver la verdad de lo que sucede y sobre todo permite darle continuidad a políticas coloniales como la que sufren en este momento los palestinos. Eh, Vamos por otro lado del mundo, pero que tiene, a ver, todo tiene que ver con todo el sistema internacional. Creo que lo que hablabas y lo que decías de Estados Unidos, de Occidente, creo que aparece en todos los conflictos, ¿no? Pero te quería preguntar ahora concretamente cómo ves a Rusia en este esquema, en este nuevo multipolarismo creciente, ¿no? En este momento se está dando un enfrentamiento entre dos lógicas, la de Occidente, que es unilateralista, que pretende imponerle al resto del mundo modelos según sus tradiciones, eh, modelos de gobernanza global, modelos de gobernabilidad local, y cuando alguien o algún país o algún líder de alguna manera trata de salirse y de buscar alternativas identitarias, soberanas, que sean coherentes con las necesidades de cada uno de esos países, bueno, aparecen estos intentos de magnicidio como el sufrido por el primer ministro eslovaco Robert Fico el día de ayer, o incluso el que sucedió aquí en Argentina 2 años atrás con Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de que puedan no tener la mano directa de un organismo de inteligencia, indudablemente en el caso de Fico anteayer, es un hombre que defiende los intereses eslovacos, que quiere el fin de la guerra, que no está de acuerdo con seguir dándole armas a los ucranianos para una guerra que tienen perdida y que siguen muriendo al cohete,
y mientras tanto los grandes pool internacionales se apropian de Ucrania y sobre todo de sus tierras cultivables. Es decir, hay dos modelos, uno que sustenta los BRICS o los BRICS Plus, en donde Argentina debiera haber estado desde el 1 de enero pasado y lamentablemente no está, producto de una decisión ridícula por parte del actual presidente argentino, porque nuestros máximos socios comerciales son parte de los BRICS, sobre todo el primero Brasil y el segundo China. Hay dos modelos, insisto, un modelo 15% hegemonista, globalista, que impone reglas al resto del mundo, y otro que busca vínculos de cooperación soberana, horizontales, con respeto de las tradiciones particulares de cada país y con no intervención en los asuntos internos de cada uno de esos países, que es lo que no soporta Occidente. Si un país se da un modelo de gobierno alternativo que no coincida con el que pretende Estados Unidos, que puede manejar, manipular a partir de los medios, de la intervención de agencias de inteligencia, del soporte de propagandistas pagados, de sus lógicas transnacionales, entonces trata de destruirlo. Bueno, está en esa posición y en ese sentido la Federación Rusa, con Vladimir Putin a la cabeza, es una muestra de rebeldía frente a ese modelo monolítico impuesto desde Washington y Londres y básicamente de Bruselas. Y la realidad, a la luz vista, es que le está saliendo muy bien porque todas las sanciones que se le impusieron han sido un fracaso. Rusia es uno de los países que más crece en el mundo. Ahora en este momento Vladimir Putin está en China, han entablado una relación muy, muy profunda de vínculos estratégicos y de cooperación. Y bueno, ese es el futuro probablemente de la humanidad, una humanidad que necesita respetar la soberanía de los pueblos y construir modelos que no sean copiados de nadie y que no tengan la impronta colonial que pretende Estados Unidos y Europa. ¿Crees, después le dejo a las chicas si quieren hacer alguna pregunta, pero crees que lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en Georgia, tiene la misma matriz de lo que le ha ocurrido a Fico en Eslovaquia? Y bueno, y también, digo, parece un nuevo Maidán, ¿no? Euromaidán. Lo que pasó en 2014 en Ucrania parece que puede repetirse en Georgia. ¿Pensás más o menos en ese sentido? Sí, hay una tensión, está clarísimo, esa tensión se va a ver también en 9 y 10 de octubre, creo que son las elecciones del Parlamento Europeo, donde hay muchas organizaciones que quieren el fin de la guerra y que se oponen al globalismo del Partido Demócrata y que asumen la realidad del triunfo militar de Rusia. Lo de Georgia es una tensión vinculada específicamente al debate de una ley. eh, que es una ley absolutamente legítima, de que se vea claramente quién está financiado por el exterior, y eso no soportan los sectores globalistas porque quieren tener el derecho para influir cuando quieran en los asuntos internos de los países. Entonces, si acá, por ejemplo, en Argentina, vamos a dar un ejemplo, eh, empresas transnacionales eh, productoras de automóviles o de bienes de consumo, eh, financian a empresas periodísticas. Las empresas periodísticas a su vez financian a periodistas para que lleven agua para el molino de sus intereses, y nos damos cuenta que los Feynman o los Majul son empleados básicamente de ese modelo neocolonial. Bueno, debiéramos saberlo para quién trabajan, porque no trabajan para los intereses de la Argentina, sino que trabajan para los intereses de empresas que en realidad se llevan pingües ganancias de nuestro país y dejan muy poco. En ese sentido, bueno, en Georgia lo que se está discutiendo justamente es que la sociedad sepa quién está financiado por quién y cuáles son los intereses que están detrás. Ojalá hubiese una ley de esas características acá. Eso es parte de la discusión, por supuesto, pasado también en Hungría. Más allá de derecha e izquierda, Orbán resiste al modelo de imposición global, lo acusan por eso de defender su soberanía nacional, más allá de obviamente aspectos que son cuestionables ligados a su orientación xenófoba o homofóbica o misógina, pero hay algo ahí de resistencia al modelo de imposición globalista que expresa este dirigente húngaro y que
sobre todo expresan China y Rusia, ¿no? De tratar de decir, a mí no me digan cómo tengo que yo comportarme en el base a modelos extranjeros, sino que quiero yo ser fiel a las tradiciones de mi país y no me tienen por qué imponer nada a mí, ¿no? Bueno, hola Jorge, te habla Renata. Te quería preguntar, justo que comentaste que sacaste a colación lo de los BRICS, que ya prácticamente teníamos un paso adentro. ¿Cómo pensás que influye ahora de acá a futuro o cómo pensás que en este cuatrimestre que pasó, cómo va a afectar? Ya que también teniendo en cuenta que Milei cuando era candidato ya había dicho que su alineamiento principal era Estados Unidos e Israel y que no pensaba negociar con comunistas. ¿Cómo te parece que puede afectar eso a nivel internacional? Yo creo que estamos viviendo una etapa distópica en la historia argentina. Él dice que no va a negociar con un país comunista y manda a su canciller a China recientemente a negociar la continuidad de un swap de 5.000 millones de dólares que vencen ahora a mediados de año. Es decir, sí tiene que negociar, y tiene que negociar, entre otras cosas, porque el comercio internacional de China está orientado, enhorabuena, como debiera estar orientado en Argentina, por una política exterior del país. Y es el primer país que nos compra granos, por ejemplo, a las oligarquías locales y a los pools de siembra, etcétera. Así que si China empieza a bajar las compras, Estados Unidos no nos va a comprar eso porque Estados Unidos compite con Argentina en la venta de productos primarios. Con lo cual, la salida de los BRICS Plus, que decidió el actual patético presidente que tenemos, infame además, va contra los intereses pragmáticos de Argentina, comerciales incluso para el ingreso de divisas, del esquema financiero, el Fondo Monetario no le está dando lo que en su momento sí le dio China a la Argentina. Son todas decisiones ideológicas en el marco de un anarcocapitalismo absolutamente contrario a los intereses nacionales y sobre todo a las grandes mayorías de nuestro país, que tenemos tan cada vez peor. Este señor vino a proponer soluciones, a decir que iba a hacer un montón de cosas. Lo que está haciendo básicamente es profundizar la situación de deterioro social de nuestro país y estamos esperando mucho de nosotros que los argentinos tomen conciencia del daño que se está haciendo para, en todo caso, yo no tengo ningún problema en decirlo, en el marco de la Constitución existen mecanismos para desplazar a alguien que no tiene la capacidad psíquica para liderar un país por un lado, y además existe un principio, digamos, elementos obvios para llevarlo a un juicio político en la Cámara de Diputados. Ya está presentado ya hace un mes. Y bueno, esperemos que en algún momento, cuando esta situación de deterioro se siga profundizando, los representantes del pueblo tomen la decisión que corresponde y sacarnos de encima a este terrible error de la historia argentina que se llama Javier Milei. En relación a esto que estás nombrando, te quería consultar, ¿cómo crees que puede llegar a quedar la Argentina después del gobierno de Milei y de todas estas decisiones que se están tomando? ¿Crees que se va a poder volver a, dentro de todo, la neutralidad que había antes o va a ser yo sé que un para siempre en la política no hay, pero ¿qué pensás vos respecto a esto? Yo creo que en la historia uno puede mirar adelante si tiene raíces. Y las raíces de este país están ligadas a la lucha contra los imperios. En 1806, 1808 contra el Imperio Británico, después contra el Imperio Español y después en el siglo XX contra el Imperio norteamericano. Y hemos dado batallas y muchas de ellas hemos ganado. La lucha obviamente continúa, tiene que ver con otro momento, tiene incluso mayor posibilidad de expectativas en términos de un mundo que se está reconfigurando con una economía china y con una capacidad estratégica rusa y con casi el 60% de la población mundial inserta a futuro en los BRICS. Tenemos esa posibilidad y habrá que dar la pelea y por supuesto que uno nunca sabe cuál es el resultado de esa lucha. Lo que sí sabemos, quienes nos miramos en el espejo de quienes han peleado antes, es que no podemos perder la esperanza
y que nos sentimos básicamente alumbrados por esos ejemplos del pasado que nos permitieron de alguna manera pelear contra el Imperio Británico, el Imperio Español. Si nosotros no pensamos en el futuro, mirando a Dorrego, mirando a San Martín, mirando a Rosas, mirando a Irigoyen, mirando a Perón, mirando el Cordobazo, mirando el 2001, estamos vacíos. Entonces, gracias a todos esos antecedentes, creo que tenemos la posibilidad de estar esperanzados y saber que en algún momento el pueblo va a despertar y va a hacer tronar el escarmiento. Bueno, y ya que te tenemos acá, no te quiero dejar escapar y sin preguntarte sobre esto de la Antártida, ¿no? Esta noticia que salió en un diario británico, pero sobre investigaciones de Rusia, bueno, encontrando un yacimiento el más grande del mundo de petróleo en una zona que reclama la Argentina como propia. Sabemos que la Antártida no tiene posesión todavía, estamos en medio del paraguas del Tratado Antártico, este, pero que también reclama la misma zona, reclama Chile y al Reino Unido, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Es una situación conflictiva en el marco del análisis que acabo de hacer. Eh, Frente a situaciones de conflicto uno puede cooperar, digamos, o puede enfrentarse. Con el Reino Unido no tenemos más que enfrentamiento posible, y lo hemos visto lamentablemente de 1833 hasta acá. Porque están ocupando ilegalmente un territorio que no le corresponde a 13.000 kilómetros de su territorio estatal. En el caso de Chile, creo que se podría, por supuesto, pensar en el marco de una alianza latinoamericana para confluir a intereses, discutir y tomar decisiones comunes, y creo que eso sería interesante hacerlo. Eh, Veo que, por supuesto, Estados Unidos, Laura Richardson, el Comando Sur, toma posiciones en alianza con Milei para beneficiar claramente al Reino Unido en el marco de su alianza con la OTAN. Bueno, América Latina tendrá que, obviamente, respaldarse en algún momento en los BRICS para tomar posesión de lo que le corresponde. Este es un territorio de América Latina, la Antártida eh, en esa zona le corresponde a los países de América Latina, y habrá que, en todo caso, cooperar con ellos para, llegado el caso, poder apelar, si fuese posible, si es necesario, si la ciencia eh, lo autoriza sin degradar el medio ambiente, a esos recursos naturales que nos corresponden. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que siempre sos muy claro, contundente, cómo explicas las cosas, así que creo que no genera dudas respecto de su postura y cómo ve el mundo. En muchas cosas coincidimos con Jorge. Yo tengo la responsabilidad de, en este medio, hacer los análisis internacionales en distintos programas, y vamos más o menos en la misma sintonía. Hay algunas cuestiones que por ahí no tanto, pero digamos es la misma mirada. Así que tengo una gran admiración por vos, Jorge. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias a esta hora, que estamos obviamente cansados, terminando el día, que nos has brindado estos minutos, no solamente a nosotros como equipo o como radio, sino también esto va dirigido a la gente, ¿no? Que escuche y que escuche otras miradas y no las que nos bombardean todos los días los medios de comunicación, que vienen de un solo origen, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Me pone muy contento también que en el estudio haya chicos, chicas jóvenes, según creo, estudiantes de comunicación o graduadas de comunicación, según me han comentado. Es muy importante, imprescindible, que los jóvenes de nuestro país, las y los jóvenes, estén pendientes de estos grandes temas bueno, que nos configuran, que nos atraviesan y que nos permiten pensar con cabeza propia, con hacer un análisis crítico, sacar cada uno las propias conclusiones, no quedarse con una única forma de ver el mundo, discutir, pensar, leer y construir, ayudar desde los medios de comunicación también a construir ciudadanos libres con conciencia crítica. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Un gran abrazo, Jorge. Gracias, Gracias. Jorge. Que tengas buena noche. Chao, chao. Bueno.